Profesora, compañeros, somos el grupo 2, integrados por Marina Pilar Sánchez Coa, Aldana Yalesa Romero Pumacayo, Valerie Joana Mejía Andía, John Fernando Momani Ururi, Dylan Marcos Randall Maldonado Sánchez, Camila Antonella Ceballos Mancilla, Valeria Esperanza Ruelas Ávila y Wilma Saldívar Salwa. Vamos a hablar sobre Lucio Celio Antípatro, que este fue un historiador y jurista romano del siglo II a.C., del cual se detallará vida y obra en los siguientes puntos. ¿Quién fue Lucio Celio Antípatro? Sobre su biografía y sobre su vida se sabe muy poco. Lo que se tiene en cuenta es que fue un historiador y jurista romano del siglo II a.C. También se sabe que fue contemporáneo de Cayo Sepronio Graco y de Cayo Fagnio, que fue cónsul en el año 122 a.C. También se sabe que no hizo una carrera política ni ejerció otra magistratura que la de cuestor. Cicerón habla de él en muchos de sus pasajes o de sus tratados y lo aprecia como un juristaconsulto, no como orador. En sí, también se amplía de que fue quien enseñó doctrinas juristas a Lucio Licinio Craso, a quien Cicerón llamaba el orador, y quien fue amigo del gramático Lucio Helio Estilón. Bien, ahora vamos a continuar con sus obras. Un dato a destacar en la extensa producción literaria es que él, a pesar de ser uno de los apologistas cristianos más rigoristas y severos para con los paganos, sus fuentes literarias e intelectuales beben directamente de las obras escritas por filósofos y literatos de la talla de Aristóteles, Lucrecio, Cicerón, Varón y un largo etcétera. Su aportación más importante fueron las Divinas Instituciones, compuesta de 7 libros que conforman al mismo tiempo una encendida apología del cristianismo contra sus enemigos y un manual de toda la doctrina cristiana. Él intenta demostrar la falsedad sobre la que se sustenta el politeísmo pagano tras una exposición detallada del corpus de la doctrina cristiana, exponiéndola de un modo orgánico y completo. Obra que, como ya hemos indicado, fue el primer intento realizado en Occidente para reducir a un sistema coherente la doctrina cristiana. Bien, continuamos. En De ira Dei, sobre la ira de Dios, contra la indiferencia atribuida a la divinidad por los epicureos y estoicos. Él pretende demostrar la necesidad de la ira divina. De Opificio Dei, sobre la obra de Dios, compuesta en base a criterios romanistas, es decir, con un sentido más utilitarista y práctico que cristiano. Él propuso demostrar, contra las tesis defendidas por los epicúreos, que el organismo humano es una creación de Dios que está sujeto de todo a la providencia divina. Y por último, De Mortibus Persecutorum, sobre las muertes de los perseguidores, escrito junto después de la proclamación de Edicto de Milán del año 313. Él compuso el que se puede considerar como el primer ensayo violentamente polémico de una filosofía cristiana de la filosofía, en el que, con amargo espíritu de venganza, se complace en la ruina en la que han caído los perseguidores de los cristianos. Él intenta probar de dicha manera que todos los opresores de los cristianos
perecieron con espantosas muertes. Como fuentes históricas, esta obra es, a pesar de ser una de las más evidentes exageraciones, un documento muy importante. Bueno, para seguir con la exposición es necesario también hablar sobre el análisis y desarrollo del juicio jurídico, ¿no? Básicamente nuestro juicio trata sobre que Cayo descubre un tesoro en el fondo de Ticio. Para esto, para el análisis necesitamos leer el juicio, ¿no? Bueno, Cayo descubre un tesoro en el fondo de Ticio, y cuando vuelve para excavar, Ticio no se lo permite y lo expulsa del fondo. Días después, es Ticio, quien era esclavo de Ticio, propietario del fondo y del Sempronio, excava y desentierra el tesoro y entrega a sus dueños, ¿no? Para esto vamos a analizar las partes, ¿no? Para que quede claro este juicio, ¿no? En realidad, Cayo es el descubridor del tesoro. Ticio es el propietario del fondo y copropietario junto con Sempronio del esclavo Esticio. O sea, es decir, Esticio tiene dos dueños como tal, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre su cronología, para ponernos ya en orden, ¿no? Ya saber. Ticio, al inicio, es propietario del fondo, o sea, no sabemos pero en qué época, pero bueno. Por otro lado, Cayo descubre el tesoro en el fondo de Ticio. Y ya en el desarrollo, Cayo es expulsado del fondo por Ticio cuando intenta desenterrar el tesoro. Y cuestiona esto, los dueños lo mandan al ¿cómo se llama? A su esclavo para que desentierre y se los entregue, ¿no? Y bueno, entonces para esto también vamos a hablar ya hablando un poco más sobre el análisis, las instituciones, a qué parte pertenece este juicio, ¿no? Aquí podemos hablar sobre que en esta parte existe el condominio, la copropiedad, la esclavitud de dos personas que comparten el mismo esclavo y la adquisición de la propiedad en ocupación del tesoro. Ahora, si bien sabemos, también tenemos que hablar sobre sus acciones y sus estrategias, ¿no? Las acciones que podría tomar Cayo contra Ticio y Sempronio, es decir, ¿qué podría hacer Cayo para defender lo que ha hecho en cuestión judicial? Es de que Cayo podría ejercitar contra Ticio la reivindicatio, previa actio ex inhibitoria. O sea, es decir, de que podría hacer una acción ejercitable por él mismo, ¿no? Que ha sido privado de la posesión de una cosa en la que detentan en la actualidad, el tesoro, ¿no? Cayo ejercita contra Ticio el interdicto, un debi, porque lo expulsa de su fondo, es decir, lo ha expulsado en cuestión de violencia, ¿no? En realidad podría tomar esa digamos, se podría decir ese artículo, ¿no? Por otro lado, de Ticio contra Cayo, Ticio se opone la actio iniurarum, no pases por mi fondo. En realidad, si bien lo podemos citar hoy en día, podríamos citarlo con el Código Civil peruano, ¿no? Que básicamente, en el artículo 934, en lo que va en la búsqueda de tesoro en terreno ajeno, es de que no está permitido hoy en día en el Perú la búsqueda de tesoro en terreno ajeno, o sea, sembrado o edificado, salvo autorización expresa del propietario. El tesoro hallado en contravención de este artículo pertenece íntegramente al dueño de dar suelo. O sea, es decir, de que este tesoro es necesariamente por Ticio, ¿no? Y no de Cayo. O sea, este no tiene derecho en sí en base a ese tesoro que está en su propiedad. Y bueno, ya un poco hablando sobre sus estrategias, es de que Cayo puede interponer la interdictio undebi, o sea, es decir, de que ha habido de por medio en la expulsión de su terreno un tipo de violencia, ¿no? Además, también puede reclamar mediante la reivindicatio, ¿no? Necesariamente la reivindicatio, como ya hemos hablado, es de que una acción ejercitable por el propietario que ha sido privado de la posesión de una cosa en el que se detenta en la actualidad, o sea, es decir, el tesoro. Por otro lado, Ticio podría también y debe esperar, o podría esperar y defenderse mediante el exceptio iusti domini. O sea, ¿a qué trata esto, no? De que esta acción puede actuar a favor de quien teme escribir un perjuicio por el daño causado. Como bien hemos citado el artículo, el Código Civil, es de que en base a tu poder hacer las cosas o descubrir un tesoro en terreno ajeno, podrías estar aferrado, ¿no? Tal vez a una pena básicamente por las consecuencias, los daños y perjuicios.
Y bueno, ya por otra parte podríamos hablar sobre que una estrategia que podría tomar Sempronio en base a la contraparte, quien es Cayo, es de que podría emplear una defensa en base a una justa posesión, alegando de que el tesoro haya sido descubierto por Esticio, del cual es copropietario. Entonces, en base a esto podríamos hablar de ya una resolución jurídica como tal, ¿no? Y bueno, espero que con esto les haya gustado la exposición y bueno, haya sido de su total agrado y su total conocimiento, ¿no? Muchas gracias.